Câmara dos Deputados, que representa o povo brasileiro, manifestou-se de forma clara e incontestável. La persona que dice así se hacen las cosas ya no existe en el país. A lo mejor correspondió ese comportamiento a otra época. Sí, por lo menos para mi periodo no hace falta. Yo quiero dialogar con todos. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comenzamos en Ecuador. El presidente Lenín Moreno retiró las facultades como vicepresidente a Jorge Glass, implicado en el caso Odebrecht. Además, contra Glass pesa una denuncia sobre un presunto delito de peculado por la irregular concesión de un campo petrolero. Voy a tomar decisiones, sí, pero no me voy a manifestar. Que si tengo una opinión personal, claro que la tengo, pues. Ofuscado, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció medidas en torno a la situación de su vicepresidente, Jorge Glass, implicado en la trama de corrupción de Odebrecht, luego de la divulgación de un audio que lo involucra. El gobierno, mediante su cuenta en Twitter, dispuso el retiro de sus facultades por decreto mientras duran las investigaciones. La decisión fue en respuesta al comunicado que emitió el vicepresidente Glass, en el que acusa al jefe de Estado de pactar con grupos de oposición. Glass aseguró que no renunciará al cargo. Y hay más audios, inclusive ese que me han grabado a mí. Yo aspiro que la investigación termine lo más pronto para que todo se haga público y ustedes lo puedan. ¿Renunciará, vicepresidente? No, señor. ¿Se va del país, vicepresidente? ¿A dónde me voy a ir? Además, Glass deberá afrontar una denuncia por el presunto delito de peculado, por irregularidades en las negociaciones para la concesión de un campo petrolero, de acuerdo a un informe de la Contraloría. Incluye a más de 20 personas, entre las cuales una de las que está mencionada es el ingeniero Glass cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de sectores estratégicos. Se está analizando, no hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculado. De otro lado, las diferencias entre el presidente Moreno y su antecesor Rafael Correa se acentúan. Ante el temor de que se agrave la división en la militancia de Alianza País, Moreno apeló a la unidad y al diálogo. Como presidente de nuestro movimiento me dirijo a ustedes para decirles que frente a cualquier adversidad y a cualquier diferencia política, nuestra posición es y será siempre la convocatoria a la unidad. Unidad y más unidad, para avanzar con nuestra revolución, consolidar los logros y corregir lo que se deba corregir. En su cuenta de Twitter, el expresidente Correa calificó de condecoración el retiro de las facultades como vicepresidente a Jorge Glass y señaló que el diálogo promovido por el gobierno solo ha beneficiado a la oposición. No puede solicitar ningún tipo de medidas cautelares. Y después de anunciar esa decisión, también hubo tweets del presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Él dijo: la política es el arte de servir a los demás. Vamos a desentar la política en el Ecuador. Y veamos la respuesta del expresidente Rafael Correa, regalando las eléctricas a lo más corrupto de la política ecuatoriana, y hablan de adecentar la política como con los pactos, y después dice que es una condecoración lo que ha recibido Jorge Glass. Negociando hasta la justicia, ánimo, el cinismo, traición y mediocridad serán efímeros, no les tenemos miedo, venceremos. Estamos hablando de dos políticos del mismo partido. Estamos vía telefónico con Adriana Novoa, periodista de Coavisa. Adriana, buenas noches. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, amigos televidentes. Sí, en efecto, acá en Quito con esta novedad. En la tarde de hoy, el presidente Lenín Moreno firmó el decreto ejecutivo número 100. Este documento lo que hace es retirarle todas las funciones que tenía asignadas del vicepresidente Jorge Glass, debido a que en nuestra Constitución, la que fue creada por el oficialismo en 2008, el vicepresidente solamente puede ejercer las competencias que el presidente le asigne. Entonces, de momento, el vicepresidente incluso ha sido prohibido de utilizar el avión presidencial, pero sin embargo ha dicho que él seguirá recorriendo el país con la ciudadanía, que lo hará en automóvil.
y que incluso si le retiran esa facultad lo hará en su auto personal. Pero ha dicho que no va a renunciar y que se mantendrá en el cargo. Ha llamado, así como el presidente Lenín Moreno, el expresidente Rafael Correa y la secretaria ejecutiva del movimiento oficialista, a la unidad del movimiento. Sin embargo, eso no es lo que se observa a estas horas aquí en la capital ecuatoriana, ya que ha habido varias reuniones de distintos grupos de los que integran el oficialismo para tomar decisiones frente a esta aparente ruptura que ha habido en la tarde. Ahora, Adriana, frente a esta decisión del presidente Lenín Moreno, ¿cómo queda la bancada oficialista en el Parlamento? La bancada oficialista está dividida. En la tarde de hoy hubo una reunión del bloque a la que acudieron no todos, porque están justamente en un receso legislativo en estos días, pero no dieron declaraciones a su salida. Hubo algunos que se dirigieron a la vicepresidencia para acompañar al vicepresidente Glass durante sus declaraciones. Sin embargo, hubo otros que evidentemente se quedaron en el Palacio Legislativo. Hay una división, sí hay un grupo que hasta el momento es minoritario, que está de parte del presidente Moreno y que lo respaldan. Sin embargo, hay otro grupo de los asambleístas de la línea más dura del correísmo que pues han estado con el vicepresidente y se mantienen en esa posición. ¿Se espera una reacción en las calles de alguno de los dos grupos, manifestaciones? ¿Cómo está la popularidad del presidente Lenín Moreno en el Ecuador? Pues el país también está bastante dividido. No se esperan muchas reacciones en la calle, al menos no todavía a estas horas. Sin embargo, la oposición y los grupos sociales de oposición sí están llamando a salir para exigir la renuncia o destitución del vicepresidente Jorge Glass hasta que terminen las investigaciones. Los grupos que acá son conocidos como los colectivos de la Revolución Ciudadana, los comités de la Revolución Ciudadana, ellos están también autoconvocándose desde la tarde de ayer. Sin embargo, sin una directriz desde el movimiento oficialista, pues están un poco desorientados todavía. Pues todavía no se ha logrado organizar algún tipo de reacción de la ciudadanía acá en Quito, así que las cosas siguen un poco tranquilas. Adriana, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Entendemos que es un día con bastante trabajo en Ecuador también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Bueno, ya se notaba que las relaciones no eran las mejores, ¿no?, entre Rafael Correa y Lenín Moreno, pero esto, bueno, ya se habla de un cisma ahora. Sí, totalmente. En realidad hay dos temas acá, ¿no? Uno es el tema económico. Correa ha dicho que le dejaba la mesa servida a Lenín Moreno, diciendo que la economía estaba muy bien, pero Lenín Moreno dijo oficialmente que la situación era muy grave, hay un déficit muy grande, una deuda mucho mayor a la que se había anunciado oficialmente por parte del gobierno de Correa. Entonces han habido críticas por ese lado. Y también está la parte del frente a la corrupción, donde Jorge Glass, efectivamente, el vicepresidente, está implicado en una serie incluso con una denuncia, como que tú has mencionado, pero antes incluso un tío suyo fue implicado también en el caso de corrupción. Y entonces ha pasado esto, donde finalmente el presidente le quita todas las funciones. Le había asignado una serie de funciones que tenían que ver con coordinaciones de actividades de sectores productivos, ¿no? Varios comités que tenían que ver. La reconstrucción después del terremoto. La reconstrucción y también de la producción. Entonces le ha quitado esas funciones y ha quedado claro, porque él no puede obligarlo a renunciar, ¿no? Porque es también un elegido. Más bien es por el lado del Congreso, de la oposición, que claro que es minoritaria, quiere forzar en todo caso un juicio político esta vez contra Jorge Glass, pero que no va a prosperar evidentemente, ¿no? Vamos al Brasil. El presidente Michel Temer buscará sacar rédito de su victoria en la Cámara de Diputados para aprobar medidas de austeridad consideradas impopulares. Pese a este revés, sus opositores esperan que la justicia presente nuevos cargos contra el mandatario. Tras recibir el espaldarazo de la Cámara de Diputados, el presidente de Brasil, Michel Temer, se dirigió a la nación y aseguró que ha triunfado la estabilidad para continuar con las reformas económicas. Ante esta elocuente decisión, puedo decir que ahora continuaremos con las acciones necesarias para concluir el trabajo que comenzó mi gobierno hace un año. Estamos retirando a Brasil de la crisis económica más grave de nuestra historia. El presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, respondió a las críticas por esta decisión y señaló que refleja la voluntad de la mayoría.
Lo más importante es que hoy hemos alcanzado un quórum alto y un resultado que expresó la voluntad del Pleno de la Cámara de Diputados. Le guste o no, el resultado refleja la voluntad de la mayoría. Aunque no hubo manifestaciones masivas, la desazón se dejó sentir en las calles. Creo que el país necesita más seriedad, necesita gente honesta para que podamos cambiar esta situación y construir un país mejor. Creo que este voto fue muy subjetivo. Para mí no fue ilegal. Creo que todo está empeorando, todo sube, la gente roba y nada les pasa. ¿Qué tipo de país es este, donde trabajamos honestamente y se van gratis? La oposición espera que el procurador general Rodrigo Yanot presente nuevos cargos contra Temer, entre estos por presunta obstrucción a la justicia. Para conocer las consecuencias y las reacciones a esta votación en el Congreso del Brasil, estamos en contacto vía Skype desde Sao Paulo con Flavio Ferreira, periodista del diario Folha de Sao Paulo. Flavio, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dinos, ¿qué reacciones ha habido después de esta votación que fue larguísima? Estuvimos siguiéndola. ¿Qué reacciones ha habido a nivel político, en las calles? ¿Qué opinas tú también de esta votación? Sí, una situación que estamos intentando comprender en Brasil es que no hay ninguna reacción en las calles. Ayer también las manifestaciones contra el gobierno Temer fueron muy débiles. Entonces hay una completa omisión de la población a respecto de este tema. Entonces todos los profesores de sociología, de los temas políticos, están intentando comprender lo que se pasa con la población de Brasil, que no muestra ningún interés en esta situación, en esta votación que ocurrió ayer. También los expertos de economía y de la situación política están intentando entender si la victoria de Temer fue una victoria que puede ser considerada fuerte o una muestra de que hay una base para una futura victoria en una nueva denuncia del fiscal general Rodrigo Janot. Entonces, en la verdad, nos parece que todo depende de las nuevas revelaciones del caso Lava Jato o de otras situaciones que involucran al presidente, porque hay una posibilidad de que nuevas delaciones premiadas de sospechos en Lava Jato puedan agravar la situación del presidente. Notadamente, hay la delación del expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, que puede agravar mucho la situación del actual presidente. Pero esta situación no está cerrada aún. ¿Sigue siendo un gobierno frágil y en esas condiciones puede llevar a cabo reformas económicas impopulares? Sí, esta es una otra buena discusión porque nuestras elecciones van a ocurrir en octubre en el próximo año. Entonces, los políticos están a hacer un cálculo si vale la pena apoyar las medidas de Temer. Están ahora pensando en las próximas elecciones. Entonces, para muchos de ellos será un desgaste político muy largo apoyar a Temer y después apoyar las medidas económicas. Entonces, es una otra situación que vamos a tener que acompañar mucho de perto porque los políticos a partir de ahora también van a empezar a pensar en sus próximas elecciones. Flavio, ayer salió una nota del diario O Globo que informaba sobre las declaraciones de Marcelo Odebrecht sobre a quienes había dado plata de campaña en las últimas elecciones de nuestro país, incluía a la que es ahora la lideresa de la oposición. Ahora, ¿cómo ha estado siguiendo la prensa brasileña lo que se refiere a Lava Jato en términos de candidatos o presidentes de otros países? Sí, esta situación estamos también a procurar comprender mejor. Una información es que es en la delación que Odebrecht hizo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no están incluidas las contribuciones electorales.
Entonces, no esperamos mucha información de esta delación. Yo pienso que esta declaración de Marcelo Odebrecht fue un comentario, que fue un comentario de que no era lo principal de su testimonio. Porque no interesa a Odebrecht hablar sobre ese asunto y también parece que no interesa a las autoridades de Brasil, de Estados Unidos y también de Suiza, porque muchos de esos crímenes no se puede perseguir porque son crímenes de menor gravedad en nuestras legislaciones. Entonces, este es un tema de que yo pienso que lo periodismo puede avanzar más do que las autoridades. Sí, Flavio, muchas gracias. Esa es la impresión también y la crítica que se está haciendo acá a las autoridades judiciales, que no pregunten sobre todos los temas y todos los casos. Muchas gracias, Flavio, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, Flavio Ferreira, periodista de Folia. Interesante lo que dice Flavio con respecto a estas revelaciones de Odebrecht que no necesariamente están tocando con el acuerdo en Estados Unidos, lo que ha sido el dinero de campaña, ¿no? Claro, y que podrían dar ya después a otras investigaciones. Habrá que ver cuáles son las consecuencias sobre las cosas que tú decías respecto a las declaraciones, respecto al dinero que hubiera podido recibir, por ejemplo, Keiko Fujimori. Claro, tendría que ser incorporadas al expediente, ¿no? Porque hay una declaración que es periodística, pero tendría que ser incorporada al expediente y claro, ahí depende un poco de lo que hagan el fiscal, las autoridades, ¿no? Hay una declaración ante los fiscales, ¿no? Bueno, tendría, claro, pero allá tenía que ser también puesto acá, ¿no? En el expediente local. Vamos a ver con otra nota, ante los cuestionamientos de por qué se investiga más a Ollanta Humala y Alejandro Toledo en comparación con Keiko Fujimori y Alan García, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmó que no existen preferencias al momento de realizar pesquisas sobre el caso Lavallato. En una entrevista con el microprograma institucional Sin Reservas, Sánchez explicó que se investiga de acuerdo a la contundencia de las pruebas y que estas determinan el inicio de una investigación. Pablo Sánchez descartó presiones políticas sobre los fiscales del caso. Yo debo señalar que es mejor hablar de caso Lavallato, ¿no? Que comprende una serie de actividades delictivas y no fijar solamente el nombre de una empresa sola. Son varias empresas involucradas. Luego nosotros no tenemos preferencia en el tema de las investigaciones. No es que escojamos a las personas a las cuales se tiene que investigar. La investigación es sobre hechos. Sobre hechos se buscan elementos de prueba. Y sobre la base de la prueba es que se hace la investigación. No hay preferencias acá, tampoco hay, digamos, personajes intocables en las investigaciones. Pero definitivamente no hay ninguna preferencia porque se inició una investigación o se acusó a una persona y no la otra. Si hay las pruebas, vamos a iniciar la investigación o la vamos a continuar. Pero acá no hay diferencias de ninguna naturaleza, ¿no? en la investigación. Si tenemos las pruebas suficientes para iniciar la investigación, lo vamos a hacer. Si tenemos pruebas para seguir avanzando en las investigaciones que ya tenemos, vamos a continuar. Pero todo depende del avance de las investigaciones de los fiscales. Bueno, interesantes las declaraciones, pero hubiera sido también conveniente que quizás las haga en un medio, en un espacio que no sea un espacio institucional, ¿no? Donde las ha hecho. Pero que lo que llama la atención es que en esta declaración de Marcelo Odebrecht en Brasil, a fiscales peruanos, a los abogados de Ollanta Humala, también diga lo que dijo Marcelo Odebrecht, que constó después y lo publicó el diario El Comercio, y no haya habido preguntas ni repreguntas sobre ese tema de los fiscales peruanos. Exactamente, eso sí llama la atención, efectivamente, ¿no? Ha habido... Eso justamente, todo ese cuestionamiento es ese, ¿no? Que no ha habido repreguntas y bueno, parece que no hubiera habido interés. En fin, eso justamente es el tema que se cuestiona, ¿no? El Ministerio de Justicia hizo oficial hoy la designación de Jorge Ramírez Ramírez como nuevo procurador ad hoc para el caso Odebrecht. El abogado reemplaza a Catherine Ampuero, quien fuera separada del cargo hace 2 semanas. El nombramiento del nuevo procurador es para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano en las investigaciones por delitos de corrupción en las que habría incurrido la empresa Odebrecht. Volvemos con información de Venezuela y la moción que aprobó el Congreso de nuestro país.
la crisis en Venezuela, el Congreso de nuestro país aprobó una moción de rechazo al régimen de Nicolás Maduro. Esta información llega a través de la agencia andina, aprobó por amplia mayoría, 75 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. El encargado de sustentar la moción fue el congresista del Castillo, Jorge del Castillo. La votación fue esta tarde en nuestro Congreso. Y sobre Venezuela, en Caracas, la juramentación de más de 500 miembros de la nueva Asamblea Constituyente del gobierno de Nicolás Maduro se realizará mañana a la sombra de una gran movilización que la oposición venezolana postergó para este viernes y que rechaza la legitimidad de este nuevo órgano que funcionará en la sede del Legislativo. Agentes de la Guardia Nacional Bolivariana ya custodian el Salón Elíptico, parte del Palacio Legislativo de Venezuela, donde se espera mañana la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. La seguridad que el oficialismo ha desplegado no amilana a la oposición. El titular del Parlamento, Julio Borges, indicó que los agentes estaban perdiendo el tiempo y que los diputados que integran el bloque Unidad Democrática continuarán trabajando bajo el mismo techo en la sede legislativa. Mientras tanto, la Fiscalía solicitó a un tribunal de control anular la instalación de la nueva asamblea en las próximas horas. En su cuenta de Twitter, el organismo informó que 2 fiscales basaron este pedido en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral. Para mañana también se espera no solo la movilización de los simpatizantes que acompañarán a la Asamblea Constituyente, sino a una protesta de la oposición venezolana contra la misma. De otro lado, voces críticas al régimen denunciaron la presencia de varias patrullas del SEBIN en las afueras de las viviendas de los líderes opositores. Al abrupto cambio del régimen carcelario de Leopoldo López y Antonio Ledesma, se suma hoy el temor de los familiares de nuevos atropellos de parte del régimen. Bueno, postergó Maduro la juramentación, ¿no? Un día y, claro, la oposición ha postergado también la movilización para el día siguiente. Veamos qué va a pasar, porque van a sesionar en el mismo salón elíptico del Palacio Legislativo de Caracas. Exactamente, ¿no? Será una sesión bastante extraña. Habrá que ver también cómo la dimensión de la movilización de la oposición, ¿no? Porque eso también va a dar nos puede indicar las posibilidades de que, digamos, la oposición en todo caso va a seguir seguramente todas las protestas, ¿no? Pero el tamaño de la movilización de mañana va a ser importante, ¿no? Pero algo en lo que puede haber, quizás han estado hasta este momento unidos en la oposición, pero esta convocatoria de elecciones regionales de Maduro sí puede provocar discrepancias, ya se está provocando al interior de la Mesa de la Unidad Democrática y de la oposición. Sí, efectivamente, ¿no? Ramos Alup de la Acción Democrática dijo que ellos iban a participar, mandó un tuit efectivamente que la verdad que es bastante surrealista, ¿no? Porque en las actuales circunstancias donde toda la lucha de la oposición es más bien que salga Maduro, y además todo está enfilado hacia el tema de la Asamblea Constituyente, ponerse a hablar ahora de elecciones regionales es un poco que no tiene mucho sentido, ¿no? Efectivamente, y eso genera, claro, discrepancias, ¿no? Sobre todo si no se puede confiar en el sistema de cómputo electoral, ¿no? Como lo ha hecho ya Smartmatic. Ya La Patilla, que es un medio digital, está diciendo fraude o adelantado, porque Nicolás Maduro ha asegurado que el oficialismo ganará las 23 gobernaciones. Y recordar que estas elecciones para gobernadores están postergadas desde meses. Es una de las elecciones que le debe Maduro a su país. Ha debido ser el año pasado, sí, en ¿no? diciembre. Y efectivamente, ¿no? Por eso, una vez más, llama mucho la atención que se esté especulando con eso, no tiene sentido, ¿no? Pero en fin. Aquí tenemos el tuit del presidente de la Asamblea Legislativa, no sé si lo podemos volver a poner, que van a seguir legislando ellos en la sede del Palacio Legislativo, que además no es muy grande esa sede. Ministerio Público urgente, fiscales solicitaron ante el tribunal, no, se fue el tuit, bueno. Después lo tendremos nuevamente, pero ese es el salón elíptico, ahí donde van a darse probablemente un choque fuerte, ¿no? El Ministerio Público investiga ataque contra la Embajada de Caracas en España. Bueno. Ahí está, de España en Caracas, es la última noticia también que se ha tenido. Son informaciones que hasta ahora viene dando el Ministerio Público, encabezado por Luisa Ortega, esta voz disidente, crítica ahora del régimen de Nicolás Maduro, que además ya ha dicho el gobierno que va a ser una de las primeras decisiones que toma esta Asamblea Legislativa, ¿no? Retirarla del cargo. Exactamente, así es.
El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Luna, no descartó el retiro definitivo del embajador del Perú en Venezuela, luego que el régimen de Nicolás Maduro impuso una asamblea constituyente. Afirmó que todas las acciones están sobre la mesa y que la decisión será posiblemente anunciada tras la cita que sostendrá con sus pares de la región el próximo martes. Aseguró que en esta reunión tomarán acuerdos que se aplicarán de manera colectiva, pero eso no condiciona que el Perú tome una decisión unilateral. Luna participó en la ceremonia por el Día del Diplomático en el Congreso de la República. Bueno, la mayoría de los países que vienen, que son como 12, a nivel de cancilleres, se han pronunciado de la misma forma que nosotros, ¿no? Condenando y lamentando la creación de un nuevo sistema que evidentemente no tiene legitimidad con la Asamblea Constituyente. Y estamos en plenas coordinaciones para ver qué se puede hacer de manera colectiva. Nosotros tenemos todas las opciones posibles en la mesa, hay muchas, no solamente la posibilidad de que se retire el embajador. ¿Cuáles son otras? ¿El rompimiento de las relaciones también está dentro de estas propuestas? Las propuestas están en la medida de carácter reservado, de qué es lo que se puede hacer, de tal manera que haya un consenso mayoritario de los países de la región. Como nosotros somos países anfitrión, preferimos no tomar ninguna acción individual en este momento. No es un problema... A ver, no es un problema bilateral entre Perú y Venezuela, es un problema en la región que hay que enfrentar con seriedad. ¿Tenemos una dictadura en Venezuela? Yo pienso que sí. A partir de este jueves, los ciudadanos venezolanos residentes en Colombia podrán tramitar el permiso especial de permanencia, un documento creado recientemente por el gobierno de Colombia que regularizará la situación migratoria de cerca de 150.000 ciudadanos venezolanos. La migración en Colombia aclaró que este permiso no reemplazará el pasaporte y no es un documento de viaje válido. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos no considera válida la instalación de la nueva Asamblea Constituyente. En una conferencia de prensa, con motivo del inicio de su último año de gestión, Santos lamentó que la iniciativa de Maduro sea la culminación de la destrucción de la democracia en Venezuela. Infortunadamente, en los últimos tiempos lo que hemos visto es un deterioro, una destrucción de la democracia en Venezuela. Bueno, los países de la región están mostrando diferentes maneras de solidarizarse con los ciudadanos venezolanos que viven estos momentos de crisis política y económica. Y una forma que han encontrado algunos grupos en las redes sociales de México es este hashtag, este numeral arepa, el taco está contigo. De esta manera los mexicanos expresan su apoyo a los venezolanos. Gracias, México, dice la arepa. Ahora cambiamos de tema y vamos a Estados Unidos. The Washington Post accedió a la transcripción de una conversación telefónica entre el presidente Donald Trump y su par mexicano Enrique Peña Nieto en enero. En ese diálogo, Trump amenazó a Peña Nieto con evitar contactos diplomáticos, insistía en que ellos no iban a pagar el muro fronterizo, sobre todo en declaraciones en la prensa. Una de las frases que recoge el Washington Post es: si vas a decir que México no pagará por el muro, entonces ya no quiero reunirme con ustedes porque no puedo vivir con ello. Esta es una de las transcripciones que se ha filtrado al Washington Post, junto con la conversación también que tuvo con el primer ministro de Australia. Los senadores mexicanos también han reaccionado ante la revelación de este diario estadounidense Washington Post. Nunca ha dejado Trump de hablar con altanería, con grosería, y pues ahí está la prueba de que Peña no ha sido capaz de resistir, de contestar, de exigir al presidente Trump de frenar su insolencia. Creo que el gobierno de la República ha sido cuidadoso en esta relación. No hemos querido estirar demasiado la liga como lo ha pretendido el presidente Trump, pero la gran aspiración es que, así como ha tenido inteligencia el gobierno mexicano de no someterse a una ocurrencia, a una cuestión que divide, a una cuestión que no construye, otra vez va a salir adelante. Y le dice a Enrique Peña Nieto en esta conversación, según esta transcripción, no le diga a la prensa que no va a pagar México por el muro, pues algo en lo que yo he estado insistiendo, no es que sea tan importante en términos políticos, pero lo he venido repitiendo durante toda mi campaña. Esa es una transcripción que ha salido, y la otra es la conversación con el primer ministro australiano, que también termina Trump diciéndole: he tenido varias conversaciones hoy día y esta es la más desagradable. Y se refiere a la de Putin, como que la de Putin sí fue de otra manera, en otro tono, ¿no?
Pero bueno, esto demuestra también que siguen las filtraciones desde la Casa Blanca, que supuestamente iban a terminar con la incorporación del general Kelly a la Secretaría de Comunicaciones o a la Dirección de Comunicaciones. Esto no ha sido así y sigue apareciendo transcripciones textuales, incluso las dejan con algunos errores como fueron transcritas, pero no dan más detalles porque no quieren revelar, por supuesto, quién ha sido la fuente, ¿no? Ya se había hablado de esto, ¿no? Pero claro, revela el tono exacto y las palabras exactas de Donald Trump y cómo conversa con presidentes de diferentes regiones del mundo. Claro, ahora en cuanto a Peña Nieto, un poco con respecto a lo que decía el senador del PRD, Peña Nieto sí le dice con mucha claridad, le dice, yo no puedo, yo no voy a, o sea, nosotros no vamos a pagar eso evidentemente, porque es una cuestión de dignidad y de orgullo. Evidentemente, no, tal vez esperaba que le dijera más cosas, pero él le dice que para México es un tema, además es lógico, ¿no? Ningún país puede aceptar, ¿no?, que se le imponga el pago de un muro que está siendo construido del otro lado de la frontera, ¿no? Es absurdo, ¿no? Entonces se le dice con toda claridad, ¿no? Más allá de que efectivamente de que Peña Nieto haya demostrado alguna debilidad, ya se ha discutido bastante con respecto a Donald Trump, ¿no? Pero termina muy irritado en la conversación como también con el ministro australiano. Para Donald Trump, el Congreso de su país es tan culpable de no lograr derogar el Obamacare como de actuar, como las decisiones que ha tomado para dejar en este nivel las relaciones con Rusia. La animadversión de Donald Trump hacia el Congreso de mayoría republicana parece profundizarse luego del fracaso del plan de salud. Este jueves, a través de su cuenta de Twitter, aseguró: "Nuestra relación con Rusia está en uno de sus niveles más bajos y es muy peligrosa. Pueden agradecer al Congreso a la misma gente que ni siquiera es capaz de darnos reforma sanitaria". Y aunque el presidente firmó la ley que incrementa las sanciones para Rusia, Irán y Corea del Norte, esta vez el republicano sugiere que no está de acuerdo con penalizar a Moscú. Expertos en estudios internacionales aseguran que el aumento de sanciones y las represalias rusas crean un escenario incierto en las relaciones de ambos países. El presidente Trump no tuvo más remedio que firmar el proyecto por dos razones. La primera es que, dadas las sospechas de colusión, para él vetar este proyecto habría aumentado las sospechas, causando un daño político significativo. La otra razón, más pragmática, es que simplemente el proyecto fue aprobado por mayoría en Cámara y Senado. El coordinador nacional de la coalición Answer y líder del Partido por el Socialismo y la Liberación, Brian Becker, también coincide en que las sanciones de un lado a otro afectarán a Moscú y Washington. Deteriora las relaciones de Estados Unidos con Europa porque las sanciones económicas de Estados Unidos castiga a Europa por tener actividad económica con Rusia. Los rusos sienten dolor, los europeos también. De acuerdo con Becker, Estados Unidos usa el tema de la seguridad nacional y estabilidad política como pretexto para llevar a cabo lo que equivale a una guerra económica contra quienes opten por usar otros proveedores que no sean estadounidenses. En otras palabras, es decirle a Europa que no consiga energía donde sea barata y eficiente, sino que la obtenga de proveedores estadounidenses. Y también en otra novedad, noticias sobre la investigación que se está haciendo por el fiscal Mueller, el fiscal independiente para el caso del llamado Russiagate, se informa que un jurado investigador indagará la intromisión rusa y la reunión de Trump Jr., el hijo de Trump. Esto es una decisión tomada por este fiscal que es reconocido por demócratas y republicanos como una persona seria y que incluso en algún momento se barajó la posibilidad de que Trump lo despidiera. También están viendo los senadores republicanos formas de evitar legalmente que pueda ser despedido este fiscal. Así es, y esto va seguramente a generar nuevas reacciones de Donald Trump, que en varias oportunidades se ha pronunciado en un tono amenazante, ¿no? Como tú decías, la posibilidad de que eventualmente pudiera despedirlo, lo cual sería absolutamente escandaloso, ¿no? Y además esta es una información que sale del Wall Street Journal, que no se puede acusar como ha venido acusando a Donald Trump al CNN de ser Clinton News Network, ¿no?, de representar los intereses demócratas. Este no es el caso con el Wall Street Journal y sin embargo han tenido esta información de este jurado que puede llamar a testigos, puede conseguir pruebas, incluso podría conseguir la declaración de impuestos de Donald Trump. Y también hay otra información, esta vez sí la ha conseguido CNN, sobre la investigación de los vínculos, si es que los tiene o no económicos, de Donald Trump con Rusia, que Trump había dicho que eso ya era una línea roja, ¿no?, de no debía pasar el fiscal. Así es, exactamente. Había dicho que no se metiera con las finanzas de su familia. Y bueno, y una vez más, ahí puede aparecer podría aparecer la razón que muchos sospechan por qué es que no ha querido presentar sus declaraciones juradas, hacerlas públicas, ¿no?, como era la tradición. Aunque él ha negado, le ha dicho que no tiene negocio, que no tiene inmuebles en Rusia y que no se ha coludido
con el Kremlin. El proyecto de ley republicano, respaldado por el presidente Trump para modificar la migración legal, ha causado polémica entre las personas del extranjero que viven en Estados Unidos. Tenemos algunos puntos que plantea esta ley, que ayer fue causa de un debate entre el reportero de CNN y quien estaba explicando de parte del gobierno lo que significa esta ley, ¿no? Que, por ejemplo, obliga a que la gente llegue hablando inglés. Primero, Estados Unidos solo aceptará a inmigrantes que hablen inglés y tengan recursos económicos. Esto implica que deben contribuir significativamente al país en esa materia. Segundo, el plan de los senadores David Perdue y Tom Cotton plantea cancelar la lotería de visas anual. Son 50.000 residencias legales que se sortean entre 12 millones de personas en todo el mundo desde 1990. Tercero, el programa de refugiados se reduce de 85.000 a 50.000. En cuarto lugar, propone revisar el programa de asilo. Quinto, busca cambiar el sistema de reunificación familiar. Hasta hoy, ciudadanos y residentes pueden pedir green cards para sus cónyuges, hijos, padres o hermanos. De aprobarse, no se podrá pedir residencia para padres y hermanos. En caso de padres ancianos, podrán recibir visas temporales. En sexto lugar, los republicanos buscan cambiar la lista de requisitos para visas de no inmigrantes y aseguran que quienes ingresen a Estados Unidos solo estén un tiempo limitado. La propuesta también intenta hacer más severos los requisitos para visas de trabajo, entre ellos demostrar que los aspirantes son altamente calificados y que pueden ganar lo suficiente para mantenerse y aportar al país. Además, limita los años que pueden permanecer los extranjeros no inmigrantes que ingresaron con visa, siendo de 5 años renovables, luego con visto bueno del secretario de Seguridad Nacional. Claro, entonces ayer lo que le preguntaban los periodistas era, bueno, si se habla de que Estados Unidos es un melting pot, ¿no? Es donde muchas personas han llegado buscando una mejor vida y respetando los valores estadounidenses. De esta manera, bueno, cambia, ¿no? Exigir que los migrantes conozcan inglés antes de llegar o que vengan con recursos económicos, muchos más bien están escapando de situaciones difíciles en sus propios países. Sí, ahora Donald Trump, entre las razones que daba era un discurso que yo hablaba también de la identidad norteamericana, ¿no? Entonces, por lo visto para él, el inglés forma parte de la identidad norteamericana. Ahora, este programa lo que haría es que actualmente creo que están entrando al año, hay 1 millón de inmigrantes nuevos residentes, ¿no?, en Estados Unidos, y esto lo reduciría el primer año en 600 y poco más, y al cabo de 10 años en más o menos, o sea, la mitad, ¿no?, al cabo de 10 años. O sea, se vería claramente una reducción drástica. En parte se quiere inspirar un poco en lo que se hace en Australia también, ¿no?, que es también un sistema de puntos, un sistema también que tiene que ver mucho con la capacidad laboral, ¿no?, y también con las edades, ¿no? Si tienes entre 25 y 35 años, pues tienes más posibilidades de entrar que si tienes 50 o algo por el estilo, ¿no? Irán denunció que las nuevas sanciones de Estados Unidos son una violación al acuerdo nuclear alcanzado en el 2015 y amenazó con represalias. Todo esto en el inicio del segundo periodo de gobierno del presidente iraní Hassan Rouhani. Hassan Rouhani recibió el apoyo del líder supremo de la República Islámica de Irán, Ayatollah Ali Khamenei, para iniciar su segundo mandato. Oficialmente la juramentación será este sábado y a partir de entonces tendrá 2 semanas para presentar a su gabinete. Rouhani ganó las elecciones el 19 de mayo con 57% de los votos. El político iraní es conocido como moderado y desde la última campaña insistió en sus planes de reformas internas y su política de apertura internacional. Khamenei, por su parte, le deseó éxito y le pidió centrar sus esfuerzos en establecer justicia, ayudar a los desfavorecidos y mantener vivas las enseñanzas del Islam y los valores de la República Islámica. La ceremonia ocurre un día después de que el presidente Donald Trump firmara las sanciones contra Irán. La diplomacia de la República Islámica señala que esta penalización va contra las normas internacionales y demuestra la hostilidad de Washington hacia un pueblo civilizado como el iraní. En ese sentido, aseguraron que no se quedarán en silencio ante las sanciones que, según la Cancillería, incumplen los artículos 26, 28 y 29 del acuerdo nuclear firmado en 2015. Después de la pausa se desinfla la popularidad de Emmanuel Macron. Además, explosión de un coche bomba cerca de Raqqa, en Siria.
Emmanuel Macron continúa con una tendencia descendente. Según la firma YouGov, el presidente francés inicia el mes de agosto con solo el 36% del respaldo ciudadano, 7 puntos menos que en julio. En ese estudio se precisa que los consultados ven al mandatario galo con aires de autoritario, luego de cesar al jefe de Estado Mayor Pierre de Villiers por sus discrepancias en la reducción del gasto militar. El primer ministro Edouard Philippe también resultó afectado con el prematuro desgaste del gobierno al obtener el 37% de aprobación. Esta cifra, la más baja desde 1958 con la instauración de la Quinta República, solo es comparable con la del expresidente Jacques Chirac en 1995. Muy rápido, ¿está bajando Macron? Sí, muy rápido, efectivamente, ¿no? Bueno, en parte, como decían ahí, ¿no? O sea, como lo que tú decías, el tema de cómo manejó el tema con el jefe militar, ¿no? A través de los medios, como que no lo hizo muy bien. Bueno, en todo caso ha caído mal, ¿no? Ha caído mal. Y después también están sus reformas, ¿no? Que son reformas, además que implican mucho recorte presupuestario en una serie de áreas sociales, culturales, ¿no? Y lo peor de todo es que ahora para septiembre se anuncia una serie de movilizaciones de sindicatos, de diferentes sectores sociales, y que eso podría llevar a que Macron finalmente, ya que no venga al Perú, ¿no? Porque ¿por las movilizaciones sociales? Aparentemente. Claro, lo que pasa es que la razón por la que él iba a venir era este tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero que ya, ahora que ya se ha atribuido a Francia, de todas maneras, pues ya no hay, entre comillas, no hay ningún suspenso, ¿no? Pero ha habido un impasse diplomático de por medio con nosotros, ¿no? Claro, eso es lo que pasa, que podría ser que al final la razón finalmente, porque no sabemos exactamente cuál ha sido el impacto en Francia realmente de este impasse diplomático. Y no sabemos realmente qué pasó, y no porque sabemos. El primer ministro dijo en su momento, el canciller dirá cuáles fueron las razones, pero todavía no se ha dado ese momento. No lo sabemos, entonces parecía que en todo caso para Francia esto era un tema cerrado, que no quería que se hiciera bulla, ¿no? Pero acá se estaría mezclando ya una cuestión de política interna francesa, ¿no? Que la cosa se le está poniendo complicada y se anuncia muy complicado aparentemente en septiembre para el presidente Macron, y eso podría ser que eventualmente decida no venir al Perú. Ahora, estamos acá hablando puramente de especulaciones, pero sí de algunas cosas que uno oye, ¿no? De algunas fuentes, que bueno, no hay nada confirmado, pero sí, algunas voces están diciendo que eventualmente no vendría, ¿no? La retirada de los combatientes del frente al-Nusra y miembros de sus familias del territorio libanés hacia el norte de Siria se concretó tras superar complicaciones logísticas. Completada la retirada del Líbano de miles de combatientes sirios. Los autobuses que llevan a los milicianos del frente al-Nusra y sus familias salieron el miércoles de la zona montañosa de Arsal hacia territorio sirio. 7.700 personas, un número inferior a la cifra de 9.000 mencionada inicialmente en el acuerdo entre Hezbollah y la facción islamista rebelde compuesta por grupos próximos a Al-Qaeda. La segunda fase se ha desbloqueado con la liberación previa de 3 efectivos de Hezbollah que al-Nusra tenía en su poder y ya han vuelto al Líbano. Según los términos del acuerdo, los islamistas aún deben canjear a otros 5 combatientes de la milicia chií libanesa. La zona fronteriza era utilizada para traficar con armas y trasladar a Siria a combatientes recién reclutados. Este fue el estallido de un coche bomba ubicado cerca de la ciudad de Raqqa el miércoles. Producto de la explosión, 3 periodistas, entre ellos un corresponsal de la cadena Kurdistán 24 TV, quedaron heridos, al igual que un combatiente de las fuerzas democráticas sirias. Esto, sin embargo, es parte de los últimos intentos del Estado Islámico por mantener su capital de facto en Raqqa, su llamado califato, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos asegura que las fuerzas democráticas de Siria ya han recuperado la mitad de esta ciudad. Vamos a Ruanda, en el África, que este viernes celebrará elecciones presidenciales. Los principales candidatos son el presidente Paul Kagame, quien gobierna este país africano desde el año 2000 y aspira a un tercer mandato. Como principal rival tiene a Frank Abinesa, líder del Partido Verde Democrático.
Observadores internacionales consideran que la campaña ha sido muy desigual, teniendo en cuenta que las principales calles y espacios públicos tienen imágenes del Frente Patriótico de Ruanda liderado por Kagame, uno de los dirigentes de la milicia Tutsi que terminó con el genocidio del 94, mientras que Abinace tuvo que hipotecar su casa porque su partido está en quiebra y las empresas que prometieron ayudarlo retrocedieron por temor a represalias del gobierno. En el 2010, Kagame ganó las elecciones con la sorprendente cifra del 93% de los votos. Una pausa y al volver. Una ciudad de Argentina que no quiere más imágenes del Che Guevara. Sobre Venezuela, la Fiscalía venezolana ha solicitado a la Corte suspender la instalación de la Asamblea Constituyente. La Fiscalía, bueno, Luisa Ortega la encabeza. Difícil cuesta creer que la Corte va a hacerlo, ¿no? Porque sí, es una Corte afín al gobierno, aunque existe la Corte también designada por la Asamblea Legislativa, que están sus magistrados pidiendo asilo en un número cada vez mayor en la Embajada chilena en Caracas. El canciller Muñoz, el canciller de Chile, ha anunciado el ingreso del sexto huésped, así lo están llamando, a la Embajada chilena en Caracas. Esto es el abogado Luis Marcano Salazar, designado como magistrado por la Asamblea Nacional de Venezuela, que acudió a la sede diplomática en busca de protección. Recordemos que Nicolás Maduro ha dicho que va a detenerlos a todos. Bueno, y creo que ya hay, si no me equivoco, hay tres que ya están detenidos, ¿no? Entonces, efectivamente, está cumpliendo su amenaza. Una ironía, porque durante años era la democracia junto con Costa Rica, las únicas democracias en América Latina, Costa Rica y Venezuela, que más bien asilaban políticos de partidos democráticos, ¿no? Venezuela ahora es al revés. La figura de Ernesto Che Guevara sigue generando polémica. 50 años de su muerte, la Fundación Internacional ha solicitado la remoción del monumento de Guevara de la ciudad de Rosario, en Argentina. Entre las razones señalan que el Che Guevara asesinó a más de 10.000 personas durante la Revolución Cubana, así como en sus expediciones en Sudamérica que alentaron la lucha armada. También piden la eliminación de todo tipo de honras y homenajes en su memoria. La solicitud, colgada en el portal change.org, ya cuenta con 1.500 firmas. Arqueólogos franceses descubrieron un antiguo sitio romano en las orillas del Ródano, en el sureste de Francia, descrito como una pequeña Pompeya que alberga restos de lujosas casas y edificios públicos muy bien conservados. A apenas 30 kilómetros de Lyon, en el sureste de Francia, ha salido a la luz la considerada como la Pompeya francesa. El comienzo de las obras de un inmueble en la ciudad de Vienne ha permitido que se descubra este yacimiento de 7.000 metros cuadrados en el que desde abril trabajan una veintena de arqueólogos y que tiene vestigios de 3 siglos diferentes. Llamamos a esto la pequeña Pompeya vienesa porque de hecho fue destruida por 2 incendios sucesivos, el primero a principios del siglo II y el segundo a mediados del siglo III, y los dos fosilizaron la ciudad. En una casa de 2 pisos de más de 2.000 metros cuadrados y de una treintena de habitaciones, los arqueólogos han encontrado un mosaico inusual que terminará en un museo. El dueño del mismo era sin duda un rico mercader turco o griego. La ciudad de Vienne, que tiene un magnífico teatro romano que sigue hoy día acogiendo espectáculos, era la ciudad más al norte de una provincia administrada por Italia. Hemos encontrado cosas que encontramos en Roma, en Italia o en Grecia, cosas ligadas al mundo oriental de Grecia y Turquía. Es excepcional.
Veamos la reacción que ha causado entre los fans de una banda, Ternura y Humor, hemos dicho. Veamos, estadounidense, Kiss, el parecido entre uno de sus integrantes, Gene Simmons, y una vaquita nacida en un rancho de Kerrville, en Texas, el pasado mes de julio. Se trata de Jenny, que a diferencia del músico no está maquillada. El propio Gene Simmons terminó admitiéndolo en su cuenta de Twitter: esto es real, amigos, un ternero llamado Jenny ha nacido en un rancho de Texas y es igualito al rockero de Kiss, Gene Simmons. Cuatro pequeños tigres siberianos son ahora la principal atracción del zoológico Tierpark Hagenbeck de Hamburgo, en Alemania. Se trata de 2 machos y 2 hembras que nacieron el pasado 15 de junio y que no habían salido al exterior hasta esta semana. Estos cachorros son los primeros en nacer en este zoológico en 15 años, aún no tienen nombres, por lo que los administradores han pedido al público enviar sus sugerencias por correo electrónico. Y antes de despedirnos, la portada del diario El País de España, ya la portada de mañana: Maduro inicia el asalto al Parlamento de Venezuela. La Asamblea Constituyente prevé desalojar hoy, o sea, por mañana viernes, del Palacio Legislativo a los congresistas democráticos. Estaremos cubriendo la información mañana en el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta aquí el programa. Hasta mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos.